Bueno, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Hola, buen día. Días. Bueno, buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, hola Sí, Patricia. perfecto. ¿Qué tal? Bueno, les propuse hacer una reunión de consulta, así que los escucho, voy anotando, no me llegó ninguna lista de ustedes. Eh, bueno, los escucho. ¿Pudieron avanzar sobre la bibliografía? ¿Cómo estuvieron con ese tema? Bien, Yo tenía yo una. lo que quería. Andamos poniendo. No, 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 habla, habla, dale. Yo lo que quería confirmar realmente es lo que quería confirmar realmente es el tema de la biografía que entra, pues no quiero perderme ningún Perdona, texto. perdona, no veo a quién me está hablando. Ah, Dame un segundo, a ver que creo que si no tengo la cámara activada. Que hable el otro chico, pues, mientras tanto. Bueno, dale, el que iba a hablar. Hola, ¿cómo va? No, yo ¿Qué quería preguntar a ver si las preguntas del parcial van a ser del estilo de los trabajos prácticos. Más o menos, van a ser, se apunta a evaluar lo que ustedes leyeron y eh, las aplicaciones que pueden hacer de esa bibliografía sobre algún ejemplo concreto o ejemplo histórico, no sé, según las situaciones. O sea, lo importante es que ustedes den cuenta que leyeron la bibliografía. Que leyeron no quiere decir que copien párrafos y los peguen, ¿no? Significa que puedan hacer un análisis, que podamos charlar, que puedan expresarlo como lo expresaron por ahí cuando estábamos en la clase, ¿no? Perfecto, Sí. perfecto. Porque vos, ¿por qué me lo preguntabas? ¿Qué preguntas del trabajo práctico tuviste alguna dificultad con alguna? No, no, más que nada quería ver a ver si cómo iba a ser el tema, si iba a ser de concepto, de qué hablan Sí, los vos tenés autores o analizar un caso. no, tenés que manejar los conceptos, tenés que tenerlos claros, ese es el tema. O sea, por más que estés en tu casa con la bibliografía, vos tenés que saber qué dicen los autores, pues no vas a tener tiempo para poder buscar tanto, leer por primera vez y aplicarlo, ¿no? No sirve que corten un párrafo y lo peguen, porque tenemos muy poco espacio para poder expresar lo que ustedes quieran decir, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, eso. ¿Qué más? La otra persona que iba a hablar, que era... Sí, sí, yo tenía Ah, medio sí. duda con los textos que iban a entrar, porque como que Bueno, no me quedó todos. claro. No, todos. Ya eso lo dije, todos. Menos tres que los corrí para más adelante, menos Harvey, eh, Gudiñas, los que eran los de recursos naturales, que no entra para este parcial. Los demás entran. Bueno, está bien, Hay perfecto. Había uno que era optativo, que les dije que si es optativo quizás pueda servir de apoyo, pero con lo que tienen para leer alcanza. ¿Hay alguno que tengas dificultad para darte cuenta si entra o no entra? Eh, el de. ¿Cómo se llama? Dame un segundo que me fijo el nombre. Bueno, fíjate. El de Brailovsky.
Eh, ¿Cuál es el título del de Brailovsky? A ver. Ahora un montón, todo nomás el. Bueno, no importa, no lo busques, porque está en la unidad de recursos naturales. Ah, está bien. Vos fíjate, todos Gracias. los que están en recursos naturales no, porque no entra esa unidad todavía. No la vimos. Está bien. ¿Está? Y sí, Sí, gracias. decime. ¿Y qué ibas a decir? ¿Hay otro más? ¿Algún otro? El de la revista esa de China, el de No, a ver. Fénix. Bueno, en la secuencia didáctica, en la primera hoja, tenés los títulos, ¿sí? De lo que entra de esa revista. Y lo que yo les dije es, en esa revista apuntamos a lo que habla de la relación China y Argentina, China y África, China y América, América Latina. Es poquito, es muy cortito, ¿eh? Bueno, hay otros que son explicativos, que te pueden servir, pero si vos querés mirarlos, miralos. Es muy interesante esa revista. Da un panorama general, son profesores de la facultad. Es interesante, pero en este momento, si no lo leíste, bueno, con que leas eso, alcanza. Está bien, gracias. ¿Sí? Y eso estaba en la secuencia, está explicadito ahí. No, los capítulos que entran. Digo, por si no lo anotaste y te olvidas, ahí lo vas a encontrar. Ah, no lo vi Bueno, entonces, perdón. sí. ¿Qué más? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Se me ¿por qué no escucha? prender la cámara? Porque, viste, es lunes, es feriado y hablarle a Sí, un... pasa que estoy en la calle. Ah, bueno, dichoso, dale. Entonces, ¿las preguntas del parcial van a ser objetivas o van a ser una cuestión más conceptual y para analizar? Es conceptual, ya lo dije, es conceptual. Objetiva no sé a qué llamas objetivo. Es Y por conceptual. ejemplo, no, por ejemplo, pienso y digo, no sé, explique lo que piensa tal autor con respecto a tal tema. Y capaz explicar lo que piensa tal autor es súper objetivo, digamos. No, Hacer como que no le objetivo. encuentro Bueno, lugar para conceptualizar, digamos, la mirada del autor, digamos. conceptualizar es tomar conceptos y explicarlos. Explicarlos desde los autores que leímos. Ok. ¿Sí? Bueno, Y repetir lo que dice el autor no nos sirve, porque están en tercer año de la facultad. Lo que nos interesa es comparar autores, nos interesa aplicar a por eso mi determinadas pregunta, situaciones. si hay que aplicar algún concepto como analizar más personal sobre la cuestión de lo que dice el autor, Pero, digamos. a ver, bueno, vuelvo a decirte, eh, tu opinión yo no la puedo calificar porque es tu opinión. Lo que sí puedo calificar es si leíste a ese autor, si lo podés comparar con otro autor, si podés aplicar ese concepto a alguna situación concreta. Eso sí te lo puedo evaluar porque es lo que dimos. ¿Entendés? Ok, ok. Sí. Bueno, gracias. Bueno, sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Tienen dudas de algún concepto, de la lectura que han hecho de algún autor? Los escucho, chicos. Por mi parte, no. Bueno, muy bien. Nos vemos No, por la mía entonces. tampoco. Bueno, Una consulta. ¿Nos tenemos que conectar como sí, siempre al Zoom? sí, Está bien, gracias. sí. Bueno, ¿el resto? Ah, te hicieron una pregunta por el chat. Espera, ¿Cómo sería espera que el... bajar ¿Cómo sería?
Está explicado en Coriat, está en el capítulo siguiente de los países. ¿Qué no entendés del capítulo? ¿Quién es? Manuel Rillo. Rillo, no te veo. A ver, ¿estás? Ah, Manuel Rillo, sí. ¿Qué cosa no entendés, Manuel? No, me Del salía concepto no. comparar los costos con lo no costo de Coriat. ¿Lo pudiste encontrar en el texto? Sí, acá estoy buscando y más o menos lo encuentro, sí. Muchas gracias. Bueno, fíjate y lo charlamos. Fíjate si lo tenés ahí. Búscalo. Los no costos son aquellas cosas eh, que no cuentan, que no se cuantifican, pero que sí hacen a la calidad del producto, por ejemplo. Claro. A ciertos ahorros que se van a manifestar. Por ejemplo, los intereses para financiamiento sería un concepto no costo. Intereses para financiamiento. A ver, ¿intereses de qué y en qué circunstancias? ¿Así dicho? No sé. Tiene que ver, por ejemplo, algún avance tecnológico, algún ahorro en energía, alguna cuestión cultural. La fertilidad productiva que la da la tradición de trabajo en determinadas áreas, localizadas en algún lugar. Por ejemplo, hay lugares, el Gran Buenos Aires, que tuvo una tradición fabril. Ahí tenés una fertilidad productiva, porque hay gente que tuvo experiencia en fábrica, en ordenamiento frente al trabajo, frente a los horarios, frente a determinadas rutinas. Esas facilidades pesan a la hora de contratar gente que no ha tenido experiencia laboral, por ejemplo, ni tradición laboral en su familia. Digo, los no costos son aquellas cosas que a vos te aportan, que te dan ciertos beneficios. El autor pone otros ejemplos, ¿no? Pone varios. No sé si los encontraste. No, pero ahora lo voy a buscar cuando termino. A ver, antes de que nos desconectemos, ahora mientras otro me hace alguna pregunta, fíjate a ver si lo encontrás. Digo para que te quedes tranquilo de que está en el texto. En el capítulo siguiente, bueno. ¿Qué otra pregunta, chicos? Bueno, ¿pudieron ver el videíto de los países, el impacto de la pandemia en los países centrales? ¿Pudieron ver ese? Bueno, eso véanlo porque es una forma de aplicar a una situación concreta. ¿Sí? Las características de lo que implica la globalización impactada por la pandemia, que lo da el primer disertante, el impacto de China y ahí pueden volver a China, ¿no? De la última unidad que trabajamos. Después, pudieron analizar los países periféricos las características de Ominami.
Las características de Ominami de cada uno de los grupos de países son importantes porque nos dan cuenta un poco de algunos procesos históricos y nos dan cuenta también de la relación que se establece entre la sociedad, el Estado, el rol del Estado y el aparato productivo. Tratando de ver, y a diferencia de los países centrales, tratando de ver qué es lo que le pasa a estos países, ¿no? Para esto vienen al auxilio Reinert y Chang, que confirman algunas certezas, algunas afirmaciones que ya nos explicó Coriat y que vimos en la primera unidad. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces sigo. En los países periféricos también vean cuál fue el proceso de cambio. Porque según la cadena de valor que nos planteaba las diferentes opciones, nosotros pasamos a estar dentro del grupo de países, nosotros, toda América Latina y África, aparecen como proveedoras de materia prima, que nos tienen como atadas a ese carro. Tanto en el PowerPoint, que hablaba de uno de los PowerPoints que presentamos, donde aparecía las cadenas de valor y la inserción en las cadenas de valor con esa curva que dicen de sonrisa invertida, ¿sí? Los países periféricos se insertan. Y muchos insisten en que es necesario insertarse porque ¿en qué condiciones? ¿Sí? Las condiciones. Bueno, si pensamos en las condiciones, habría que revisar qué nos dice Ominami, qué nos dice Reinert y qué nos dice Twice Rate al respecto. Porque si nos vamos a insertar como proveedores de materias primas sin ninguna transformación, es muy difícil entrar en una cadena de valor. Ahora, para entrar en una cadena de valor, si entramos como ensambladoras, y estuvimos charlando sobre el ejemplo de los autos, por ejemplo, la clase pasada, no, la anterior. Bueno, hablamos de eso. ¿Sirve de la misma manera que insertarse como parte de una producción donde uno aporte la ingeniería en el proceso productivo, en el proceso de publicidad, en el proceso de creación del producto? No es lo mismo. ¿Eso dónde se hace? ¿Quiénes lo hacen? Entonces, para ensambladora, para mano de obra barata, ¿cuál es el rol que nos cabe para entrar en esas cadenas de valor? Digo, y ahí estamos juntando varios textos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Entonces, No sé ahí quién está hablando. Espera que te ubique. Ian, de nuevo. Sí, Ian, dale. Sí. Entonces, supongamos que tenemos que desarrollar una idea, nosotros podemos también utilizar, no sé, un ejemplo para desarrollar, digamos, o no. Yo no te voy a pedir, mira, no te voy a pedir nada que tengas que sacar de la galera en 2 minutos, no, 2 minutos no, en un examen que va a durar lo mismo que te dura la clase. No te voy a pedir nada que no hayamos trabajado, y si te pido una elaboración es de los textos que ya avisé que vamos a tomar. No, pero es un ejemplo, por ejemplo, con lo que usted dice. El ejemplo quizás te lo demos nosotros. Bueno. ¿Sí? Si querés tener vos algún ejemplo preparado, tenelo. Pero
la idea no es pedirles nada que los haga perder tiempo, ¿viste? Porque tenemos poquito espacio para escribir. Por eso pido que conceptualicen, que tengan las cosas claras. Y esto, y conceptualizar, ¿qué es conceptualizar? Conceptualizar es elaborar un concepto. Si vamos a hablar de un autor, tenemos que tener claro, bueno, este autor, ¿cuáles son los conceptos o los principales ítems que entran en ese concepto? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Chang habla de, bueno, cómo los países centrales llegaron a, llegaron a construir una idea de libre cambio pasando por el proteccionismo, ¿no? Por eso habla de patear la escalera una vez que ya estoy en una situación estable. Bueno, ¿qué elementos considera? Tal, tal y tal. Bueno, listo, eso lo tengo que tener claro. ¿Qué elementos considera Reiner cuando habla del avance tecnológico? ¿Y para qué lo habla? Tal, tal y tal. Cuando se les pregunta algo, tienen que tratar de poner esas ideas centrales del autor para mostrar que lo leyeron, ¿sí? O explicarlo, o aplicarlo. Bueno, en tal ejemplo, sí, acá pasa tal cosa, pero este otro concepto no lo cumple. Y esto contradice, por ejemplo, a Krugman, ¿sí? Que decía tal y tal cosa. No sé, lo que ustedes vayan considerando. Bueno, ¿qué más? ¿Lo encontraste, Rillo? Sí, va, acá lo que dice que No, son no importa ventajas lo que dinámicas. dice, pero encontraste lo que Sí, sí, encontraste que sí, está. Bueno, sí, sí, claro. fíjate, si no entendés algo me lo preguntás, pero está ahí. ¿Y qué Bueno, página? Decíselo a los compañeros para que. 79. Bueno, no costos en la página 79 de Coriat. Sí, de Coriat. ¿Qué más? ¿Les surgió alguna duda más? No los quiero hacer perder tiempo. Si no les surgió, los dejo en libertad. No, Victoria, ¿alguna por mi parte pregunta? no, Bueno, Victoria, Jeremías, ¿alguna cosa en particular? No, profe, era más que nada para escuchar qué decían mis compañeros y a partir de eso ver si me surgía algo. Bueno, muy bien. No, yo ¿Vos, más que nada Jeremías? era. No, era la pregunta esa de si iban a ser tipo las preguntas como los trabajos prácticos. Más que nada era esa la inquietud. Claro, en los trabajos prácticos te pedíamos que expliques el concepto o los conceptos vinculados con la problemática que aparecía. Yo tengo una Sí. duda sobre la modalidad del examen. O sea, entramos y después tenemos que entregar un Word o algo así, o como que tenemos que hacer. A vos se te va a mandar por mail tu examen. Tenés que conectarte para dar el presente y mostrar que estás vos con tu cara. Obviamente que así como aparecen acá con la cara tapada, no van a poder dar el examen. Tienen que estar con cámara. ¿Sí? Porque lamentablemente no sabemos quién da el examen. Así que bueno, eso. Y nos quedamos conectados hasta que termine el examen. Sería como completar un form. Sí, sí, Ah, está bien. Esa era mi sí, duda. sí, sí. Pero bueno, avísenle a los compañeros eso, que se provean de una camarita, que estén conectados. Perdón, ¿qué es choice entonces? No, no es un choice. Ah, entonces escuché mal entonces. No, escuchaste un form, pero form hay muchas modalidades. No es, Ok, ok. sí, sí.
Bueno, vengan tranquilos, no es complicado, no es difícil, o al menos no hay cosas que los sorprendan de lo que no hemos hablado, ¿no? Bueno, ¿listo? Milena Ricci, López, Geramil, no sé, hay gente que nunca la he visto. Fiorino. De mi parte, no, profe. Bueno, acordate de traer cámara, ¿eh? Sí, disculpe. Bueno, listo, entonces. ¿Vos, Juárez, alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Rec-